lectura a la definición de la competencia. Competencia resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. Consiste en que el estudiante analice datos sobre un tema de interés o estudio o de situaciones aleatorias que le permitan tomar decisiones, elaborar predicciones razonables y conclusiones respaldadas en información producida. Para ello, el estudiante recopila, organiza y representa datos que le dan insumos para el análisis, interpretación e inferencia del comportamiento determinista o aleatorio de la situación, usando medidas estadísticas y probabilísticas. A partir de las ideas principales marcadas, se elabora un diagrama en el que se presenta una conclusión sobre la comprensión de la competencia resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. A partir del esquema, se van respondiendo algunos conocimientos importantes que implica la competencia resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. En muchos casos, se ha observado que algunos docentes plantean actividades referidas a un conjunto de datos dados, por ejemplo, sobre la edad de los niños. Les piden elaborar una tabla de frecuencias estadísticas, realizar el gráfico estadístico y en algunos casos les piden calcular todas las medianas de tendencia central. Esto sucede ya que no estamos comprendiendo de forma adecuada la competencia, como por ejemplo reconocer el tipo de variables que involucra el conjunto de datos. ¿Qué frecuencias debo considerar en la tabla si la variable es cualitativa o es cuantitativa? ¿Qué tipo de gráfico estadístico es pertinente si la variable es cualitativa o cuantitativa? En este sentido, nos lleva una pregunta. ¿Qué implica en sí gestión de datos? De acuerdo a los estándares de aprendizaje de la matemática publicado por el Instituto para el Desarrollo de la Calidad de la Educación de la Universidad de Humboldt de Berlín, Alemania, nos dice que para el desarrollo de la competencia es más bien poder comprender, por ejemplo, reportes serios producidos por departamentos estadísticos, no solo artículos periodísticos problemáticos, sino que también se debe partir de las propias experiencias de los estudiantes con las distintas fases de una investigación estadística. El mismo texto nos manifiesta que una investigación estadística completa presenta varias fases que se pueden caracterizar mediante el planteamiento del problema, planificación, recojo de datos, análisis de los datos, interpretación, conclusión y reporte de los resultados. Presentamos un ejemplo que nos ayude a comprender mejor sobre gestión de datos. Comentario. La estudiante o el estudiante identificará el tema de estudio en una investigación, a partir del cual propone un conjunto de variables a considerar y la población objetivo a quien estará dirigido. Relacionará el tipo de datos que proporciona cada variable con la organización en tablas y gráficos más conveniente. Identificará qué tipo de gráfico es pertinente para cada tipo de variable. Finalmente, justificará su elección y muestra mediante ejemplos la disposición de los datos en las tablas. ¿Qué significa incertidumbre en la competencia? ¿Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre? Nuestra vida cotidiana ha estado ligada a situaciones que tienen que ver con la casualidad o eventualidad, y muchas de ellas desde edades muy tempranas, como por ejemplo, si el día estará soleado o nublado, etc. Respecto al aspecto de la probabilidad y el azar, los estándares de aprendizaje de la matemática, publicado por el Instituto para el Desarrollo de la Calidad de la Educación de la Universidad de Humboldt de Berlín, Alemania, nos dice que el reto de una clase orientada hacia la educación básica consiste en que el trabajo con probabilidades no aparente ser ni una matemática de juegos de dados ni una acrobacia combinatoria, sino algo que, dicho de forma concisa, tiene que ver con la vida. La clase
Debe brindarles el conocimiento intuitivo y las estrategias intuitivas de los escolares y ofrecerles la oportunidad para una construcción cognitiva de nociones e intuiciones básicas adecuadas. Las simulaciones deben permitir que el azar se experimente y puedan producir material para la modelación. Sentamos un ejemplo que nos ayude a comprender mejor las probabilidades. Comentario. La estudiante o el estudiante usará sus conocimientos sobre situaciones aleatorias que le permitirá interpretar las condiciones de la situación planteada y sugerir el procedimiento que deben seguir para recoger, organizar e interpretar datos para identificar la frecuencia de llamadas simultáneas para el servicio de cuidado de bebés. Explicará que los resultados obtenidos representan probabilidades, pero no eventos seguros. Por tanto, les brindará información valiosa para la toma de decisiones. Para reflexionar. Se plantea algunas preguntas para reflexionar sobre las competencias asociadas al área de matemática. Explica por qué es importante comprender el significado de lo que implica regularidad, equivalencia y cambio en la competencia.